tenerlos nuevamente en un café con raíces. Con aroma a Torá. A Torá. ¿Ya? Sean bienvenidos, ya en esta oportunidad ya estamos terminando la Parashá Metzorá, que ha sido una semana muy enriquecedora, ¿ya? Y en primer lugar, ¿cierto? Queremos darle gracias al Eterno por este tiempo, ¿cierto? Que podemos compartir con ustedes, ¿ya? Esta Parashá, ¿ya? Sí. Tengamos un momento de oración. Amén. ¿Ya? Y aprovecha de orar también por Israel. Amén. ¿Ya? Por esta situación. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, en esta hora reconocemos que tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor, creador del universo, Rey de nuestras vidas. Padre amado, queremos decirte que te amamos, que anhelamos hacer tu voluntad, Señor. Anhelamos servirte, Padre. Así es, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir cada día una porción de tu palabra. Gracias por cada hermano que nos acompaña, Señor, fielmente, Padre. Gracias porque tú permites que crezcamos juntos, Señor. Y en esta hora, Señor, recordamos, Señor, en nuestras oraciones al pueblo, Señor, de Israel, Señor. Padre bendito, vemos cómo la hostilidad, Señor, ha sido acrecentada, Padre. Rogamos, Señor, que tu presencia, que tu shalom esté con ellos, Señor, y que se levante, Señor, el león de Judá, que tú te puedas levantar, Señor, como poderoso gigante a defender, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Muchas gracias, como les decía, ¿cierto? Por este tiempo que hemos compartido respecto a la Parashá Metzorá. Esta semana ha sido de mucha revelación. Sí. Hemos tenido, las porciones han sido tremendas para nuestra vida. Yo creo que también para la vida de cada uno de los que han estado escuchando, porque ha habido mucha revelación. Exactamente, y queremos agradecerle, ¿cierto?, a todas las personas o a nuestros hermanos que nos han ayudado, que han sido, ¿cierto?, de bendición para nuestras vidas. Queremos agradecerle por su tiempo, por su dedicación, por, ¿cierto?, darse, por preparar todo. Y cada una de las palabras ha sido importante y de mucha bendición. Así que, hermanos, muy agradecidos, y que el Señor y que el Eterno les prospere en todos sus caminos. Amén. ¿Ya? Amén. Vamos a entrar ya de lleno, ¿cierto?, a la última aliyá, la aliyá número 7 de esta Parashá Metzorá, que significa el que tiene tesará, ¿cierto?, o el que tiene lepra. Es la traducción que se le da, pero también, ¿cierto?, conocemos que la lepra en algunos casos, ¿cierto?, es producto de una enfermedad, producto del pecado. ¿Y cuál es el pecado? El pecado de la murmuración, el pecado, ¿cierto?, de hablar mal, ¿cierto?, de otras personas, de nuestro prójimo, y eso hemos caído todos, muchas veces hemos caído en ese mal, ¿ya? Así que, y muchas veces, ¿cierto?, a lo mejor hoy día no nos salen ronchas, pero sí, de repente, ¿cierto?, es porque pasamos malos momentos, porque tenemos alguna deficiencia, y esa, ¿cierto?, es la consecuencia de esto. Entonces, no quiere decir, ¿cierto?, que no vayan a salir llagas, pero hay otras cosas sí que pasan en nuestras vidas. Porque Yeshua dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Él dice que ya pagó el precio por nuestras llagas, pero no significa que nosotros ahora estamos lejos de cometer estos mismos errores. Exactamente. Ahora, durante esta semana vimos, ¿cierto?, algunas cosas, algunos hitos. Primero, la ley del leproso, ya en el capítulo 14, y pudimos ver, ¿cierto?, cómo pasamos de un estado tamé a un estado tafor, ya que era, ¿cierto?, de un estado impuro, no inmundo, de un estado impuro a un estado puro, a un estado limpio, ¿ya? Había que hacer ciertos rituales, ¿cierto?, de limpieza, principalmente, ¿cierto?, ir a un mikvé y donde hubiesen agua, ¿cierto?, que fluían, y se había que limpiar ritualmente, pero también había que traer ofrendas, ¿cierto?, una ofrenda de olá y una ofrenda jalá, ¿ya? También vimos las leyes de la impureza, que hablan, ¿cierto?, acerca del semen y habla acerca del periodo o de la costumbre de las mujeres, que suena tan bonito. Exactamente, de ese de la tiempo, menstruación. ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, estos dos también traían, ¿ya? No se producía una situación así como la anterior del leproso, pero sí también quedaban impuro, con impureza. Entonces, ¿cierto?, podemos y todo ver lo que tocaba este flujo también quedaba impuro. Exactamente, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, este era podría decir, un resumen general de lo que hemos estado estudiando, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, vamos a llevar esta última aliyá, ¿cierto?, a Marcos capítulo 5,
ya del versículo 24 al versículo 29. ¿Lo leo? Leámoslo. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿A quién? Al Mesías, ¿verdad? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y lo tocó, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Exactamente. ¿Ya? ¿Por qué lo relacionamos con esto? Si nosotros vamos al contexto, ¿cierto?, de Marcos y de Mateo y de Lucas, ¿cierto?, que relatan estos hechos, podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que primero Jesús, ¿cierto?, estaba en una situación con un endemoniado ganadero, ¿cierto?, que nos podemos relacionar con la alimentación, ¿cierto?, que había un estado de impureza. Pero también acá, en esta parte, ¿cierto?, él le iba camino a la casa de Jairo. ¿Ya? ¿Quién era Jairo? Jairo tenía, sale en el relato, ¿cierto?, tenía una hija de 12 años que había muerto. ¿Ya? Entonces había venido donde Yeshua para que él pudiera sanar, la pudiera, ¿cierto?, sanar, pero finalmente ya estaba fallecida. Exactamente. ¿Ya? Pero en este trayecto aparece esta mujer. Se encuentran con esta mujer del flujo de sangre. Exacto. Y podemos hacer un paralelo, ¿cierto? Cuando la niña, la hija de Jairo, nació. Claro, aquí, bueno, hay una situación que la mujer de flujo de sangre vemos que representa a Israel, correcto, ¿verdad? Representa la situación de Israel. Y podemos destacar que nos habla de la hija de Jairo que tenía 12 años y nos conecta con esta mujer que también tenía 12 años de su enfermedad. O sea que cuando la hija de Jairo nació, la mujer de flujo de sangre enfermó en el mismo periodo, ¿verdad? El mismo año. Transcurrieron 12 años y la hija de Jairo fallece y la mujer ya está cansada de este flujo de sangre porque hemos visto que el estado de impureza apartaba a la persona, ¿verdad? Tenía que dejar a su esposo, no se podía acercar a su hijo porque todo lo que tocaba lo contaminaba, entonces tenía que vivir lejos en una situación de desgarro emocional. Y de discriminación. Desde un punto de vista, ¿cierto?, de hoy día, era discriminada porque no podía acercarse a las comunidades. Tenía que vivir apartada, lejos de todo, ¿me entiendes? Imagínense, dice en el versículo 26 que había gastado todo lo que tenía en médicos, ¿ya? Y de nada le había aprovechado, o sea, quiere decir que nadie le había dado una solución, nadie le había dicho cuál era el problema que ella tenía, ¿ya? Y dice, y esto iba de peor en peor, cada vez, ¿cierto?, la situación era compleja. Bueno, ella estaba en una situación en que Pablo también dice que nosotros nos encontrábamos en una situación donde estábamos lejos de nuestra ciudadanía, ¿cierto? Lejos de nuestro Dios, lejos de las promesas. Ella estaba en esta misma situación, estaba lejos de todo eso, ¿debido a qué? A su zarat, ¿verdad? A su lepra, a su estado de impureza. Exactamente. Entonces, al final, toda la palabra nos conecta con esta hija de Jairo, nos conecta con las palabras del apóstol Pablo también. Porque al ser esta mujer, al representar a Israel, representa a las 12 tribus de Israel. Porque estos 12 años representan a las 12 tribus. ¿Y cómo vivían las 12 tribus en esta época? Vivían así, lejos de su ciudadanía, lejos de las promesas, porque recordemos que estaba la casa de Israel al norte y la casa de Judá al sur. Entonces, representa también a esta situación de que Dios le dio carta de divorcio, ¿verdad? En que fueron esparcidas por las naciones debido a su idolatría. Entonces, en esta parábola, en esta historia, se conjugan todas estas ideas, ¿verdad? Exactamente. Hablas bonito. A veces. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, como tú bien decías, cómo estas, o sea, al representar a estas 12 tribus también, ¿cierto?, vemos cómo
el dominio y bajo, ¿cierto? Bajo podríamos decir, la opresión que tenían. Entonces, ellos vivían de la misma manera. Habían vivido durante no solamente 12 años, habían vivido durante muchos años, ¿cierto? De la opresión, de este agotamiento. Y ellos también, el pueblo de Israel en general, ¿cierto? Había hecho tantas cosas para poder llegar, ¿cierto? Habían gastado cuánto, ¿verdad? Exactamente. Y esta mujer se da cuenta de algo. ¿Ya? Israel también se está dando cuenta de algo, pero vamos a hablar de esta mujer. Esta mujer, ¿cierto? Dice que oyó hablar de Yeshua y lo asimiló a algo. Dijo, si tan solo, ¿cierto?, tocare el borde de su manto, seré salvo. ¿Y dónde nos conecta? Nos conecta al profeta Malaquías. Por eso que la Biblia es tan apasionante, ¿verdad? Por eso emociona, hermano, cuando uno empieza, porque lo conecta. Y dice, si tan solo tocar el monte de su manto, y lo cantamos y hemos hecho canciones, pero ¿sabe qué? Nos conecta. Hay una profundidad tremenda. Tremenda, porque Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, mire, lo que teméis mi nombre. ¿El nombre de quién? De Yahweh, ¿verdad? Nacerá el sol de justicia, Yeshua, y en sus alas traerá salvación. Y mire, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, alegría, contentamiento, gozo, lo que después tiene esta mujer. Así estamos nosotros ahora cuando descubrimos todas estas perlas preciosas en la palabra, ¿verdad? Nos llenamos de gozo y a veces no hallamos qué hacer con todo este conocimiento que el Señor nos está entregando, pero la palabra del Eterno es preciosa. Exactamente. Acá, ¿cierto? Habla del sol de justicia. Exactamente. Y habla de su manto. Primero su manto, ¿cierto? Si usted va al Strong, al Logos Calogo, y busca este pasaje, dice, manto refleja, ¿cierto?, una vestimenta exterior. Dice allí, ¿cierto?, traducido, su vestimenta exterior. Ahora, ¿qué es lo que es la vestimenta exterior? El manto. Sabemos que la costumbre de la época usaban estos mantos de oración, ¿verdad? Llamado talit. Y dice, tan solo tocar el borde. Y acá, ¿cierto?, nos habla de sus alas. ¿Qué es lo que son las alas? ¿Ya? Las alas, ¿cierto?, son los zip-zip. ¿Ya? Muéstrale un zip-zip. Bueno, antes quería mencionar cuando habla del nacerá el sol de justicia, ¿esto a qué nos remonta? A las primeras aliyá que vimos en Bereshit, en Génesis, en el cual en el minuto de la creación, al cuarto día que creó Dios, el sol, ¿verdad? Y aquí estamos viviendo el cuarto milenio y en la profecía de Malaquías apuntaba justamente al cuarto milenio en que nacería este sol de justicia, que es nuestro Mesías, ¿verdad? Exactamente. Y dice que en sus alas traerá salvación. Y en la traducción en hebreo, si uno se va, ¿cierto?, al idioma en el cual fue escrito esto, sus alas también se refiere al zip-zip. ¿Y qué significa la palabra zip-zip? Significa florecer. Florecer. Y bueno, aquí tenemos un zip-zip para que lo puedan ver los hermanos que no conocen un zip-zip. Tiene algunas condiciones, ¿verdad?, que tenía que tener color azul. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo hay unas pititas que tienen el color azul. Y este zip-zip, ¿qué nos representa? Y nos lleva, ¿cierto?, a Números capítulo 15, porque todo hay que hacer como los hermanos de Berea, hay que ir a la Escritura, porque nada así que hablemos solamente de palabras. Dice, mire, en Números 15 dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra. No solamente, ¿cierto?, ser hacedores, sino que ser... no solamente ser oidores, sino que ser hacedores de la palabra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales, ¿cierto?, os prostituyéis, ¿ya? Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Yahweh, vuestro Dios. Ahí está el sustento, ¿cierto?, de que es un mandamiento usarlo, ¿cierto?, en su atuendo, y por eso Yeshua, como vino a cumplir todos los mandamientos, él lo usaba. Y esta mujer, ya cierto, un paralelo, esta mujer se acordó de esta profecía. De la profecía. ¿Ya? Y sabía que ese hombre, el Mesías, cuando viniera, iba a producir una sanación. 12 años, hermano, 12 años. Y el Eterno
¿cierto?, trae a luz esta palabra. Trae al sol de justicia. Y ella, como era una mujer judía conocedora de los mandamientos, Correcto. vio aparecer a Jesús, a Yeshua, y vio que en el borde de su manto colgaba un zip. Correcto. Y ella dice que por detrás, así como sigilosa, sin que nadie se percatara de su presencia, va y dice que el que tocare el borde, y ella toca el borde, hace este acto, y inmediatamente ella recibe su salvación, ¿verdad? Y delante de todo el pueblo quedó manifiesto el cumplimiento de esta profecía. Delante de todo el pueblo se ratificó que Yeshua era el Mesías, que Yeshua era el sol de justicia y que en el borde de su manto, en su zip, había traído salvación para esta mujer. Exactamente. Hubo un cumplimiento profético en toda esta escena, ¿verdad? Muchos cumplimientos, porque vemos que la mujer representa a Israel, los 12 años representan a las 12 tribus, vemos que el sol de justicia estaba caminando por esas calles en ese minuto donde ocurrió este milagro. Exactamente. Y la palabra sí, porque ustedes, hermanos, pueden buscar, ¿cierto?, qué es lo que significa alas, ¿ya? Y es la palabra sip. La palabra sip en hebreo, ¿cierto?, en la geometría, ¿cierto?, es un valor numérico de 600. Sumando ¿cierto?, los nudos. No dijimos que hay 5 nudos que representan los 5 libros de la Torá, Exactamente. los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y como son 8 hilos, ¿cierto?, sumando todo eso nos da los 613 mitzvot, lo que están, ¿cierto?, los 613 mandamientos. ¿Ya? Entonces cuando yo lo miro, debo recordar que yo debo cumplir todos los mandamientos que son para mí, ¿verdad? Exactamente. Que yo tengo la obligación de cumplir, que no son los 613, sino que en mi caso yo debo cumplir todos los mandamientos que me competen como una mujer. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si uno analiza todo este contexto, ¿cierto?, el Nuevo Testamento nos lleva, ¿cierto?, a que esta mujer tenía que cumplir lo que estaba establecido en el mandamiento. ¿Me entiendes? Entonces, por eso cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos y comentamos las parachá y comentamos, ¿cierto?, la Torá, ¿cierto?, nos lleva sí o sí a Yeshua. Amén. Y Yeshua, ¿cierto?, es el que viene a establecer. Y acá podemos ver este caso, ¿cierto?, para hacer el cierre, como esta mujer, ¿cierto?, de este manto pudo, ¿cierto?, tener y dar cumplimiento no solamente al mandamiento, sino también, ¿cierto?, al reconocimiento de Yeshua, que es ¿cierto?, aquel que nos va a limpiar completamente, ¿ya? Porque como recién hablábamos, ¿cierto?, hoy día a lo mejor no podemos ver todas estas cosas claramente, ya, y a lo mejor no nos van a salir manchitas, pero sí podemos ver que hay muchas consecuencias de nuestro pecado. En nuestra vida, ¿cierto?, vienen manchas como cuáles, nos falta, ¿cierto?, los recursos, tenemos problemas, ¿cierto?, con los hijos, tenemos problemas matrimoniales, muchas situaciones, ¿cierto?, que son aquellas llagas que no nos dejan vivir. Pero ¿saben qué? Hay una solución, que es Yeshua. Ya, Él dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Exactamente, y es el sol de justicia que viene, ¿cierto?, a traer salvación. Y por último, ¿cierto?, para terminar, uno dice, y seré salva. Porque uno piensa al tiro la sanidad, seré sana, pero sanidad y salvación es lo mismo. Es la misma palabra. Y nos lleva a que al ser sano, ¿cierto?, más que sano, hermano, nos lleva, ¿cierto?, a que reconocemos que el único que puede hacer la obra es Yeshua. Y Él es salvación, su nombre significa salvación. Nos lleva siempre a ser salvos, que es más importante que ser sano, porque la salvación nos conecta con el Eterno, no solamente en esta vida, sino que nos conecta al Eterno en la vida venidera, ¿cierto?, en la vida eterna. Bueno, otra situación también que uno puede pensar, es importante llevar esta revelación, ¿cierto?, de la lepra a nuestra vida. Recordemos que Miriam, la hermana de Moisés, ella murmuró en contra de su propio hermano. Dentro de la familia a veces nosotros nos damos licencia para hacer algunas murmuraciones y vemos cómo aquí el Eterno nos está enseñando que ninguna murmuración Él la va a permitir, porque nos deja en un estado de impureza, ¿verdad? Y Dios no fue flexible con Miriam, ¿verdad?
y Dios no es flexible con nosotros. Por eso que Él nos llama a vivir en santidad. Y por eso que se tomó todo este tiempo en esta aliyá y en la anterior de hablarnos de esta lepra, ya que nosotros no estamos lejos de poder contaminarnos. Y nosotros debemos vivir en un estado de pureza espiritual. Y debemos alejarnos de toda murmuración, de toda crítica. Yo creo que ese es una gran enseñanza, porque a veces nuestra lengua es muy floja y dañamos al prójimo, ¿verdad? Y nos creemos con la autoridad de criticar a nuestro prójimo. Pero ¿qué dice que aprendimos? Que nuestro prójimo es alguien como yo. Yo no soy mejor que mi prójimo, entonces yo cómo voy a ir a hablar de él, ¿verdad? Exactamente. Debemos tener dominio propio con nuestra boca y debemos tener compasión los unos por los otros y exhortarnos, a eso nos llama la palabra, a exhortarnos, no a criticarnos, ¿verdad? Así es. Y la liyá hoy día, ¿cierto? Era Levítico 15 del 29 al 33. Y que es la última parte, ¿cierto? Y que nos invita, hermanos, a presentarnos como ofrenda, ¿cierto? Grata delante del Eterno, como un sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay dos, ¿cierto? Ofrendas. La ofrenda olá, que es entrega total, y la ofrenda hatat, ¿cierto? En caso de que, ¿cierto? En nuestra situación, en cada momento de nuestra vida, debemos ir con una ofrenda hatat, ¿ya? Una ofrenda, ¿cierto? De expiación de pecado, ¿ya? Amén. Y recordemos los tzitzit que nos ayudan a recordar que debemos cumplir los mandamientos. Exacto. Es un mandamiento usarlo también. Yo estoy ahí tratando de conseguirme, ¿cierto? Algunos para poder usarlo también. ¿Ya? Hermano, que el Eterno les bendiga y les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro en sus vidas y en la vida nuestra también. Nosotros no somos más que ustedes, hermano, somos menos que ustedes. ¿Ya? Y el Eterno tenga misericordia de mí, de Nati y de ustedes. Amén. Y que el Eterno tenga cierto shalom, traiga shalom a sus vidas. Que lo único que necesitamos en esta vida para vivir es shalom, paz. ¿Ya? Que el Eterno prospere sus caminos, que el Eterno prospere sus hijos, que el Eterno prospere todo lo que usted haga, hermano. ¿Ya? No de la prosperidad que hablan algunos ciertos líderes por ahí, ¿ya? Sino que de la prosperidad, ¿cierto? Del alma, la prosperidad que el Señor nos enseña, entrega. ¿Cierto? Una prosperidad espiritual mayor que la del mundo. Así que todo sea muy bendecido. ¿Ya? Nos vemos.